cierto, también son bastante accesibles, ya que tienen la posibilidad de realizarlos 2 veces al trabajo práctico y mejorar la nota en ese aprendizaje. Lo que tienen que tener en cuenta también es que en los parciales, todos los temas de los trabajos prácticos entran para los parciales también. Es decir, que cuando rindan el parcial, van a rendir todos estos temas y cuando rindan los trabajos prácticos, simplemente los temas de los trabajos prácticos. Yo no sé si han podido acceder todos al aula virtual. Yo les voy a mostrar, les voy a compartir. A ver, les voy a compartir pantalla. Todavía no puedo. Ahí. Listo. Voy a compartir pantalla. Efectivamente pueden hacer o preguntar todo lo que quieran, referido a lo que les parezca. Algo pasó. Denme un segundito, por favor, que me cerró Google el aula virtual. Vamos de nuevo. No estoy viendo nada por si están preguntando. Bien. Ahí vi los mensajitos. Fiorella, podés preguntar de lo que quieras. Si yo tengo la posibilidad de responderte, obviamente que lo haré. Si te puedo ayudar, lo haré. Pues, vamos de nuevo. Vamos a intentar. Bien. Están viendo la pantalla mía, ¿no es cierto? Sí, profe, se ve la del aula virtual. Dale, gracias, gracias. Ustedes, solo para asegurarme que todos pueden acceder al... Eso, ahí está. Cándida pregunta, ¿cómo acceder al trabajo práctico? Ustedes están viendo el aula virtual, ustedes saben que ya seguramente se han metido para poder estar acá, han tenido que acceder a la información. Al principio está toda la información del cursado de la cátedra. Acá tienen los foros, en la primera parte, fíjense que tienen para hacer foros de consultas de varias clases, dentro de los cuales ustedes tienen los foros de nosotros. Miren, yo tengo 2 mensajes sin leer, que deben ser de alumnos que no se han podido conectar al Meet de ahora, ¿sí? Que espero que ya estén acá. Bueno, si ustedes siguen bajando, tienen todas las clases teóricas y finalmente van a llegar a una región, un segmento que tiene lo que dice materiales de trabajos prácticos, ¿no? Y acá van a tener primer trabajo práctico, el link para el YouTube que hizo el profesor Roque Ferrer,
La guía de trabajos prácticos que tienen acá tienen para bajar el PowerPoint con el que se hizo el video, y acá tienen el link de lo que hubiese sido, los que están acá entraron a este link, los que estaban equivocados habían entrado al link este que había colocado el profe Ferrer ahí fuera fuera de su renglón. La guía de trabajos prácticos para realizarse está acá. Si ustedes aprietan ahí, lo que aparece es una nueva ventana con la guía, donde un poco que tiene el material del contenido teórico y los ejercicios para aplicar. Yo, en vez de tomar esa guía, lo Profe, que no hice se ve fue... nada. No, ahora ¿recién estabas viendo? Sí, recién sí, pero ahora no veo nada en la pantalla. Ahí estás viendo, ¿no es cierto? No, ¿seré yo? Acá ¿El se ve, resto? profe. Yo sí veo. ¿Se ve? Sí, Entonces, sí. yo. Veo. Perdón, soy yo, No, entonces, no no hay sé qué. problema, no hay problema. Estas cosas pueden pasar acá, ¿sí? Ustedes tienen la guía que tiene un par de conceptos centrales, de los cuales vamos a intentar abordar ahora y dar cuenta de algunos, pero lo vamos a hacer a partir de una pequeña clase de repaso para abordar, ¿sí? La idea es la siguiente: tomar un poco los conceptos de esa guía, desarrollar algunas ideas que no son las que están en el trabajo práctico, sino que son complementarias, pero que para eso ustedes tuvieron que haber leído ese trabajo práctico. No, vi que no había tanto nivel de lectura, pero vamos a intentarlo de alguna manera. Ustedes, si les parece que les falta alguna explicación de algo, si consideran que tenemos que frenar, configurar acá. Profe, antes de que arranque a exponer, ¿le puedo hacer una consulta sobre el material teórico? Sí, decime. En mi caso, yo no estoy leyendo los libros y sé que es algo que debería hacerlo para complementar más lo que son las clases teóricas que suben los domingos y los que hacen los viernes. Pero en caso de solamente asistir a las clases, ¿estaría más o menos en condición de poder seguir la materia al día? Por favor, repetímela de nuevo la consulta. Sí, que yo no estoy leyendo los libros de Snell. Estoy solamente asistiendo a las clases teóricas. Mi consulta es si ya solamente con las clases estaría más o menos al día con la materia. No. No, está bien. No, porque lo digo así fuerte y llanamente, no es que no estés al día, no es que no la estés siguiendo, no es que las clases no sean completas, sino que el material de estudio es muy amplio como para que pueda ser descrito en su totalidad en las 4 horas, 5 horas. Hay clases que duran, no sé, 6 horas entre partes y partes y partes, ¿no? Sí. Y además de eso, nosotros somos personas que nos formamos, tenemos mucho tiempo haciendo esto, pero también podemos tener algunos errores conceptuales o podemos creer y dar algunas opiniones parciales nuestras, y que después los libros, que es de donde se los va a evaluar, está ahí mucho más especificado, mucho más, con explicaciones mucho más completas, con muchos más detalles. Entonces, digamos, no te alcanza simplemente ver los videos de las clases y hacer un seguimiento de los teóricos de repaso para abordar todo el material que va a ser evaluado, ¿sí? Necesitan sí o sí pasar por los manuales, los libros, los capítulos de los libros. Bueno, gracias, profe. Discúlpenme un segundito, les pido disculpas, no va a pasar siempre. Déjelo que se quede con usted, profe.
Les pido disculpas un segundito. Ahí conseguí a alguien que las cuida a las chicas un ratito y seguimos, perdón. Clave la música de ascensor. Todas las palmas, vamos, vamos. Gracias, Esteban, por ambientar un poco. De nada, profe, de nada. De nada, de nada. Bueno, esperemos que tengamos un rato de paz con las niñas. Perdón, ¿qué dijiste? Un profe normal, dije. Ah, muy normal, demasiado normal. Uno quisiera uno un poco más anormal, medio cínico que lo interrumpan, y etc. Profe, Bueno, hay una profesora de otra cátedra y otra materia que cuando va a comenzar con los teóricos pone música, baila, nos hace bailar de todos. No sé si se sabe quién es, sí, sabe, porque todo el mundo lo sabe. puede ser que me lo imagine, pero por las dudas no voy a... Sí, no vamos a decir nombre, pero lo hace, pone, bueno, a algunos les gusta la música, a otros no, pero se pone, primero hace una fiesta y después te da la clase, y después termina con otra fiesta y en el parcial te revienta. Hay muchos profes que hacen eso igual. Es genial, o sea, muchos lo hacen por hacer tiempo y otros lo hacen por ponerle onda, pero es bastante entretenido. La Sí, verdad por es que supuesto, está buena. cualquier cosa que le aporte un poco de amenizar toda esta circunstancia, nada, suma. Mientras que no reste, todo suma, ¿sí? Así que vamos a intentar sumar y vamos a empezar a meter así no se nos viene para atrás la clase y nos pasamos el tiempo viendo cómo mis hijas me interrumpen o no. Tranca, profe, que estoy yo si pasa de vuelta. Bueno, dale, gracias, Esteban. Atento ahí, Esteban, con la musicalización. Sí. Bien, ok. Insisto con esto, interrúmpenme, pregúntenme lo que necesiten, porque yo estructuré más o menos algo que va a complementar lo que ya está en el video. Lo que ya está en el video. Y voy a arrancar contándoles o trayendo este fragmento del libro del origen de las especies de Darwin. ¿Sí? Todos están al tanto de la teoría darwiniana, de la supervivencia del más apto, y voy a arrancar con este fragmento sacado del libro de Darwin. Debido a la lucha de las variaciones, por ligeras que sean y cualquiera que sea la causa de la que procedan, si son en algún grado provechosas a los individuos de una especie, estas van a tender a conservar a los individuos, ¿sí? Y, por lo tanto, van a ser, de alguna manera, heredadas por los descendientes de esos individuos. A ese proceso Darwin lo llamó selección natural, aunque dijo que era mucho más adecuado decir la supervivencia de los más adecuados. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque uno de los conceptos centrales de este práctico tiene que ver con la ontogenia y la filogenia.
lo ontogenético y lo filogenético. Y cuando nosotros hablamos de ontogenético y filogenético, estamos hablando respectivamente del desarrollo de un individuo o el desarrollo de una especie. En el práctico, estamos centrados en el desarrollo de una especie, en el desarrollo, perdón, del individuo. Vieron que está todo desde la fecundación del cigoto, luego la generación de la mórula por la reproducción celular, luego la blástula, y bueno, y así continúa el desarrollo ontogenético. En cambio, yo acá lo que les traigo es un pequeño resumen de, vamos para acá, ahí está, lo voy a admitir, pero muy pequeño resumen del nacimiento de la vida. ¿Sí? Siempre me gusta comenzar con alguna historia vieja. Esta es la más vieja que tenemos, ¿no? Hace 700 millones de años, en algún punto de los mares del planeta, surge esto que están viendo acá, que es, ustedes lo están viendo chiquito, ¿no es cierto? Sí. Sí, profe. ¿Ahí lo ven mejor? Sí, profe. Sí. Ahí está, porque yo de esa manera puedo verle los mensajes por si alguno escribe algo, ¿sí? Esto que están acá abajo es una ameba, ¿no? Una ameba, que es el organismo unicelular más simple que existe y que existió, y quizás el primero, donde se organizó una adentro y una afuera, y es un organismo vivo, por lo tanto necesitaba intercambiar con el medio nutrientes o cualquier medio que le permitiera vivir a la ameba, ¿no? Esa ameba que tienen acá, que tenía estos que son como pseudópodos, como si fuesen pies, ¿no? Que la ameba se deformaba y con eso se desplazaba, era una ameba que solía estar en el fondo del mar. Luego, un par de millones de años después, esa ameba evolucionó. Sí, por supuesto, Manuel, cualquier aporte. Si tenemos algún biólogo por acá que pueda mencionar esto mejor. No, solamente, a ver, la ameba es bastante tardía en el desarrollo de la vida. Digamos, la vida comienza aproximadamente en los 3.800 millones de años. Esa es que, bueno, ahí se origina y los primeros van a ser procariotes, ya, digamos, sin núcleo. Ya la ameba como que tiene un montón de tecnología viva, ¿no? Gracias. Esa ameba, Manuel, desburrame un poco. Estamos hablando, es así, de 700 millones más o menos. Un poquito anterior inclusive. Los eucariotes son aproximadamente de 1.500 millones de años y 700 millones de años son los multicelulares. Es decir, ya son organismos, por supuesto las amebas siguen, ¿no es cierto? Pero sí, los 750 millones de años aproximadamente son ya los organismos multicelulares. La ameba todavía, digamos, un unicelular, ¿no? Bueno, ¿y conocés lo que tenemos dibujado acá arriba de la ameba? ¿A dónde? Este que está acá arriba. Acá abajo tenemos la ameba. Sí. Ah, me parecían 3 amebitas esas. Todavía no, Norma. Todavía siguen siendo organismos unicelulares. Sí. ¿Sí? Sí, ahí pueden ser cianobacterias, ¿no? O sea, las primeras bacterias que se alimentan de fotosíntesis, o sea, pueden realizar fotosíntesis. Podría ser. Es un dibujo, digamos, ¿no? Por ahí no es exacto, pero eso pareciera. Bueno, mira. A ver si les consigo mostrar. A ver si les consigo mostrar un pequeño detalle. Temazo, ¿no? Dicen por ahí. Miren lo que es en ese temazo. Un pequeño videíto. ¿Lo están viendo? De una ameba y algo que se le parecía a la ameba, pero fíjense la movilidad que tiene.
Esa es la ameba y hay algo que se le está moviendo mucho, ¿no? Mucho más rápido, va y viene. ¿Están viendo, no? Sí. Un poco para música. Está buena la música. Profe, sáqueme de la duda, me está comiendo, dale. Eso es un micro. No, le vamos a dar un poco de suspenso. Bueno, está claro ahí que la ameba, si seguimos viendo el video, no vamos a extendernos mucho más. Se quedó con el paramecio. ¿Sí? A ver dónde estás, ventana. Ahora para subir el video va a saltar el copyright. Sí, seguramente. Chicos, les ruego por favor que me hablen en castellano porque como que no estaría entendiendo. Bueno, Los derechos de autor. vamos a aclarar lo que acabamos de hacer ahora, ¿no? Si ustedes se percataron, la ameba esta estaba con unos movimientos un poco lentos, ¿no es cierto? Y sin embargo tenía esta otra que se le parecía, pero tenía unos movimientos más rápidos, se movía como más histérica. Ese paramecio es una resultante evolutiva mucho más reciente, aunque siguen siendo súper arcaicos, que la ameba. ¿Qué diferencia tiene el paramecio a la ameba? Bueno, tiene esos filamentos que se le ven al costadito que generaron un salto evolutivo. Es decir, con esos filamentos el organismo unicelular pudo desplazarse con mayor velocidad y en los mares también pudo desplazarse, digamos, flotando, con mayor desplazamiento que una ameba. Acá Manuel nos va a aportar, si tiene algo para aportar, que se lo ve que conoce del tema. Me detengo en esto que no tiene relación directa con lo nuestro para mostrar cómo un salto Profe, perdón, sí. pero en el chat usted me dijo que todavía no estaba la unicelular y a partir de la tercera ya está ahí donde usted acaba de explicar sobre el paramecio y la ameba. La ameba y el paramecio son organismos unicelulares, una única célula. ¿Sí? Estamos parados filogenéticamente en un organismo vivo, pero de una única célula. El parangón que voy a hacer evolutivo es mostrarles muy resumida y muy simplistamente cómo en millones de años de evolución un organismo unicelular, ¿sí?, fue evolucionando de una manera, siguiendo esta ley darwiniana que acabamos de ver, a seres mucho más complejos, porque de alguna manera mostraban una ventaja evolutiva. Pensemos, la ameba con esa movilidad tenía menos acceso al ambiente, un acceso más lento que el paramecio por cómo se movía. Entonces el paramecio resultó que adaptativamente se adaptó mejor al ambiente. En algún momento del desarrollo de la vida, las células se juntaron y se apelotonaron unas con otras y organizaron así los primeros seres pluricelulares. Esto que nos hablaba un poco recién Manuel. En esa organización pluricelular, lo que hicieron fue generar un organismo que tuviese una adentro y una afuera, que lo estamos viendo acá en el numerito 3. Un montón de células que tienen una organización en donde hay una adentro y una afuera. Y cualquiera que haya visto el cuadernillo de trabajos prácticos, de este trabajo práctico, ya está viendo el paralelismo. Bien, no entendí ese último mensaje. Después pones el micrófono y me lo explicas.
ya está viendo el paralelismo de esto con lo que es nuestra plástula, ¿no? Y como en el punto número 2, el paralelismo que tenemos con nuestra mórula. Es decir, esto es parte del desarrollo filogenético, antecedentes nuestros, donde los organismos unicelulares se juntaron y porque generaban una especie de ventaja, andaban todos juntos apelotonados, en un momento se organizaron, y en un momento, fíjense estas que tienen otro color. Si todas las células hacían lo mismo, tenían chances, claro, tenían chances de sobrevivir, pero si algunas se organizaban y tomaban roles específicos, roles que tendían a controlar otros segmentos del organismo pluricelular. Entonces, esas células se transformaron en los comandantes. Digamos, su primer sistema nervioso central súper precario, el que comanda otras regiones de todo el organismo, que es graficado en este número 4. En algún momento, los organismos que tenían estas células decidieron que era mucho mejor si los protegían. Los metieron adentro y allí tenemos entonces el nacimiento de nuestra encefalización precaria, arcaica, filogenéticamente. A partir de ahí va un desarrollo evolutivo que va mejorando habilidades que van transmitiéndose a la descendencia y que llegan hasta la que tenemos hoy, a nuestro cerebro, que es el que vamos a estudiar. Hago este paralelismo, porque uno agarra cualquier especie, ¿sí?, anterior a la nuestra y ve otros cerebros similares al nuestro, pero que evolutivamente muestran diferencias en adquisiciones de capacidades. Una muy fácil es ver la diferencia del volumen del cerebro, ¿no? Todos estos son parientes muy cercanos nuestros, son los monos más cercanos que tenemos, y estos son los cerebros de cada uno, y fíjense cómo el nuestro, a nivel volumétrico, es el más grande de todos. Si solamente, exactamente, Matías, ahora les voy a comentar a los chicos que no conocen un poquito de una teoría un poco inexacta, pero que se la tomó como, digamos, como una teoría explicativa simplista, pero que nos sirve para entender algunas cosas, que es la del cerebro triuno. Fíjense que si nosotros tomamos solo nuestro cerebro, de nuestros antepasados, el Homo erectus, luego nosotros estamos a la altura del Homo sapiens, o el Homo sapiens sapiens, dependiendo. Volumétricamente, cómo va aumentando desde el Homo erectus al Homo sapiens, fíjense, 750 a 1200 para llegar a 1500, 1300 centímetros cúbicos. Y a la par de ese aumento, lo que vamos ganando son funciones cognitivas más complejas, ¿sí? Estos son antecedentes nuestros, del hombre, con un desarrollo encefálico mucho más precario y restos de las producciones tecnológicas o del uso tecnológico. Miren lo que es el Homo habilis con unas puntas de flecha muy precarias y cómo se van mejorando hasta llegar a nuestros antecedentes más recientes. O cómo el uso del fuego, o cómo comienzan las primeras producciones pictográficas. Es decir, que el desarrollo encefálico tiene mucha relación con nuestras habilidades cognitivas y nuestro desarrollo. Uno diría entonces, mientras más grande el cerebro, mejor. Esa es la conclusión que podríamos sacar rápidamente. Y no, ahí veo una carita, que veo pocas caritas acá, diciendo que no. Porque si no, el ser más inteligente de todo el planeta sería el elefante africano, que tiene un volumen de 2.800 gramos comparado con el nuestro, que es de 1.200, ¿sí? Entonces, ¿dónde está esa diferencia? ¿En qué segmento del cerebro está esa diferencia? Pues está en la densidad neuronal y sobre todo uno de los órganos principales, el que más nos va a interesar, pero en la materia el que quizás lleguemos un poco más tarde,
que es la corteza cerebral, ¿sí? Que es la corteza cerebral. Antes, ahí Matías creo que fue, hizo un comentario sobre la teoría del cerebro triuno de McLean, en donde dice que un poco con nuestros antepasados nosotros seguimos teniendo parte de esos cerebros. Nosotros compartimos un sistema neurovegetativo que lo compartimos con los lagartos y con los mamíferos y con todos los reptiles y con las aves, ¿sí? Un poco de eso, sí, va a estar en el ABP, Vivian. Un poco de eso lo van a ver ahora en la clase con Daniel Mías cuando veamos sistemas autónomos. Eso, nuestra capacidad homeostática la tenemos compartida con cualquier otro de los organismos más, de los organismos vivos en la Tierra, desde reptiles para acá, desde peces para acá, ¿sí? Luego han ido adquiriendo ciertas habilidades, dentro de los cuales el sistema límbico se incorpora con los mamíferos, que es todo el procesamiento emocional, y luego la neocorteza, que es donde están nuestras habilidades más específicas, las que nos han marcado un salto evolutivo que nos ha diferenciado de otras especies, ¿sí? Profe. Sí. En relación a relacionar al sistema límbico, el humano se estima que tiene el 90% de su corteza cerebral pertenece a la neocorteza y el 10% restante de la alocorteza. ¿Puede ser? Tenemos una gran proporción cortical, que es la neocorteza, que es la organización más nueva, si queremos decirlo así, más reciente filogenéticamente, y la que muestra un salto cualitativo muy grande respecto a las paleocortezas o arquicortezas, que son las otras cortezas, las alocortezas, ¿sí? Esas alocortezas las compartimos con otros animales y tienen unas funciones muy importantes. Por ejemplo, el hipocampo nuestro, encargado de que nos podamos ubicar visoespacialmente, que podamos aprender cosas nuevas, lo compartimos con la lagartija que salió a tomar sol porque necesitaba regularse la temperatura y después se tuvo que volver a donde vivía. Se tuvo que meter de nuevo en el hueco. Y entonces necesitaba una habilidad para ubicarse. Y es la misma que tienen ustedes cuando salen a tomar el colectivo y se vuelven a la casa y saben dónde se tienen que bajar y dónde tienen que doblar para volver a su casa. Esas cortezas las compartimos con otro. Ahora, la neocorteza, la más compleja, esta que estamos viendo acá, todo lo que envuelve, y en algunos segmentos, porque esta que yo les estoy hablando, si ustedes están viendo mi cursor, el hipocampo está en esta región de acá, y esa es una corteza vieja, de 3 capas. En cambio, estas que tengo por encima, o estas regiones temporales acá, particularmente esta, por ejemplo, está asociada con el procesamiento auditivo, son cortezas que tienen 6 capas, que son muy ricas en algunas capas, que tienen neuronas muy particulares, que la conectividad que muestran es muy grande. Y sí, Esteban, todo eso lo tenemos en nuestra cabeza, sí. Fíjense, si nosotros comparamos de todo nuestro cerebro, ¿dónde es la materia gris? Todo lo que vos estás viendo beige acá, ¿sí? Es materia gris. O sea que la corteza es todo. ¿Por qué lo vemos beige? Porque cuando lo teñimos, cuando lo cortamos, la neurona se ve gris, ¿sí? Si nosotros la cortamos y la teñimos para ver. Pero la comparamos con la sustancia blanca, porque en la sustancia blanca, ¿qué hay que está envuelto en grasas en nuestro cerebro? Los axones. Los axones. Entonces los axones que están envueltos en grasa se ven como sustancia blanca. Entonces, yo, desde la corteza, ¿sí? Si sale una sustancia blanca que pasa por acá, ¿qué supongo que hay? Axones, que van de un lado al otro. Este es el famoso cuerpo calloso que estamos viendo en este gráfico, ¿sí? Ya vamos a volver a este gráfico, ya vamos a volver. Lo importante es que acá la sustancia gris no solo es periférica, sino que también tengo central. Miren estos grandes núcleos que tengo acá, como si fuesen ganglios que están en la base del cerebro. Son los ganglios basales. Pero la parte más funcional que nos ha distinguido nosotros tiene que ver con la corteza, ¿sí? Con la región cortical, con todas las regiones abocadas a la integración de la información, que si uno la compara con los otros cerebros de otros animales, las cortezas donde se integra la información son mucho más chicas que las nuestras. Nosotros tenemos un análisis
en proporción primario, mucho más precario que todos los otros animales que analizan mejor. Por ejemplo, una ardilla tiene un mejor análisis visual de la información, pero después, para integrarlo, para generar, por ejemplo, no vemos una ardilla cultivando, haciendo agricultura para poder sostenerse. Ella tiene que buscar las nueces o tiene que buscar el alimento para alimentarse, ¿sí? Yo acá les dejo también, este es un paper que es como para meter algo controversial, donde es de una revista antropológica, donde muestra que el ser humano no es la última resultante evolutiva, fue la resultante más adaptativa, o la que se adaptó mejor, ¿sí? Tenemos mamíferos mucho más recientes, pero que los saltos evolutivos los han llevado para otras habilidades, no les ha permitido adaptarse tanto como a nosotros. A nosotros, esto que ustedes están viendo rojo, ¿sí?, son aspectos neocorticales, la neocorteza y todos estos aspectos diferenciales nuestros. Esto es una disgregación, chicos. ¿Por qué? Porque nuestro práctico, ¿sí?, consiste en este desarrollo ontogenético, pero si yo veo el desarrollo filogenético... Sí, te escucho, María. Entonces, la corteza del hombre fue la que más se desarrolló. Es la corteza, sí. Perdón, te tapé la segunda parte de la pregunta. ¿Me la repetís? O sea, para aclarar, la corteza del hombre fue la que más se adaptó a las condiciones, no sé, climáticas, y por ello tiene la materia gris y la materia blanca. Fue el que más se adaptó. En realidad, la corteza tiene estas funciones de integración que es la que nos permiten a nosotros como organismo completo adaptarnos, ¿sí? A nosotros nos permiten resolver cosas, por ejemplo, la resistencia nuestra al frío es muy pobre. La resistencia a las altas temperaturas es muy pobre. Pero tenemos la capacidad de generar el conocimiento como para generar abrigo, como para que podamos salir con guantes polares y gorros y todo y jugar en la nieve. Así como también tenemos la capacidad para no solo dominar el fuego y abrigarnos, que ahí lo mostramos, que es una de las primeras tecnologías que hemos podido desarrollar y usar, y ahora ya tenemos calefactores, tiro balanceado para proteger de no asfixiarnos, ¿no? Es la corteza, y sobre todo las cortezas de asociación, los que han permitido solucionar problemas. Y cuando nosotros nos adaptamos al medio, ¿sí?, entonces podemos controlarlo y dominarlo. ¿Por qué hablo también de esas cortezas? Porque esas cortezas y esa capacidad integrativa depende mucho o está muy relacionada con el periodo de desarrollo de una persona. ¿Cuánto nos lleva a nosotros terminar de desarrollar? Estoy viendo un par de caras ahí. Algunos que estoy viendo ya estamos desarrollados, ¿sí? A ver, acá abajo Viviana, no sé, Carla, vos cuántos años tenés, estoy viendo re poquitos acá, ¿sí? Profe, ¿puedes realizar la pregunta 40, nuevamente? profe. ¿Sí? Les estoy preguntando, ¿cuándo creen que nosotros terminamos de desarrollarnos? No le dije vieja, Esteban. Le dije que ella está tan desarrollada como yo porque claramente superamos, nunca, dice Fiorella, amo, esa es la actitud. Nunca dejaremos de ser jóvenes en algún rincón de nuestro cuerpo. Sin embargo, nuestro cerebro, ¿sí?, sigue haciendo conexiones ya pasada la adolescencia. Por eso ahora quieren llevar la adolescencia a los 25, algunos optimistas a los 30, y algunos como yo somos adolescentes como de 40. Pero en realidad el desarrollo nuestro ontogenético tiene muchos procesos que todavía se siguen realizando a los 20, 25 años, ¿sí?, que tienen que ver con conectividad frontal, de la más evolucionada. Pero a los 10 años, si ustedes están cursando, no, ya cursaron evolutivo de la niñez, ya vieron cómo algunos periodos necesitan pasar los 12 años para poder adquirir ciertas capacidades, ¿sí? 60 añitos, vamos Viviana todavía. Entonces, tenemos un periodo de desarrollo muy largo nosotros, comparados con una rata
que en 17 días más o menos ya se encuentra camino a la edad adulta. ¿Sí? Una adolescencia de 10, 12 días. Bueno, tenemos varios profes que trabajan con ratas que conocen un poco más sobre eso. Esa capacidad, ese periodo que nosotros quedamos medios desprovistos, que necesitamos mucho cuidado, sobre todo apenas nacemos, pero luego seguimos necesitando mucho cuidado. Durante mucho periodo de desarrollo tiene que ver con esta capacidad adaptativa y que me la da la corteza, la conectividad cortical. Entonces yo ahora sí me voy a concentrar en el periodo de desarrollo ontogenético. El que nació... ¿Te corto una cosita? Sí, dale, te escucho mientras ¿Está? Bueno, no, quería aportar solamente una cosita que desde el punto de vista evolutivo, en realidad, o sea, estamos nosotros, los sapiens sapiens, como mencionó recién Santiago. ¿Qué te dije? Te dije Fernando, mil disculpas. No hay problema. Digamos que ha habido, nosotros, digamos, evolutivamente se cree a veces que hay como que venimos del mono. Bueno, no, eso no existe, no es real evolutivamente, sino que ha habido como paralelos evolutivos y nosotros hemos tenido primos, por así decir, que no han logrado sobrevivir, o sea que han fracasado en la supervivencia. De todos modos, también es muy reciente, el Homo sapiens sapiens es muy reciente en la historia esta que estamos hablando, de 3.000 millones de años, es muy reciente la estabilización de la especie. Así que hay que tener cuidado también cuando creemos que estamos adaptados. O sea, de pronto tenemos, bueno, si alguien quiere volver a leer el deporte de ecología de Montenegro, sé que la odian, pero creemos que estamos así porque la odian. No, que tu experiencia, Manuel, no sea generalizada al resto. No, te juro, un 97%. El sobrino de Darwin. No, pero quiero decir porque está esa forma escrita, pero es muy interesante porque muestra que el hombre no tiene, lejos está su supervivencia como especie asegurada, ni mucho menos. Es más, ahora un virus, pavo, porque la verdad que es pavo dentro de todas las cosas que nos pueden pasar, ha puesto en jaque mucha de la actividad del hombre. Bueno, ni hablar otras cosas que son mucho más severas, ¿no? Entonces, digamos, bien podría extinguirse la especie. Hay fenómenos de hecho, lo más probable es que suceda en algún momento, o no. No, pero digo, quizás no esté tan lejos, ¿no? O sea, nosotros tenemos 400 millones de años nomás. Nada más. Como nos conocemos ahora, ¿no? Poquititos años son para... Igual, ¿quién pudiera vivir 400 millones de años, no? O sea, para un tiempo ontogenético, ¿no? Claro. Esta eternidad que tenemos de nuestra vida, que dura solo un suspiro en alguna... Totalmente. Pero los dinosaurios también en algún momento creyeron que iban a hacer lo que quisieran hasta que cayó un meteorito y los hizo pelota. Bien, bueno. Gracias a eso. Vamos a la clase, profe. Teniendo en cuenta esto, nos vamos a concentrar en el hoy, en el corte de hoy. Y el corte de hoy es nuestro cerebro como lo tenemos hoy. La resultante de toda una evolución y que dio esto que tenemos hoy, esto que estudiamos hoy. Y que cuando lo vemos cómo se desarrolla ontogenéticamente, vemos que nace de la fecundación de un óvulo por un espermatozoide, que donde se mezcla esta cuestión del ADN, donde muy bien vieron en biología todo lo que tiene que ver con la mezcla genética y todo lo que se ve en esa materia. A partir de ahí, esa célula sexual que se había dividido meióticamente y tenía la mitad de toda la carga genética, genera un nuevo individuo que se empieza a reproducir mitóticamente, ¿sí? Ustedes tienen en el práctico, y pregúntenme si tienen alguna duda, una serie de pasos que sucede ahí que son todos lógicos, pero muy lógicos, ¿sí? Lo primero es reproducirse y hacer algo que parece una mora, y por lo tanto es la mórula, y luego se parece a este organismo pluricelular que vimos filogenéticamente, donde hay una adentro y una afuera, un balón con adentro y afuera, que es la blástula, ¿sí?
es obvio que se tiene que seguir desarrollando y esa blástula genera capas. Es como si engrosara todo el contorno y esas capas se organizan interna, media y externa, y por lo tanto tienen nombres muy específicos: endodermo, mesodermo y ectodermo. Hasta ahí no reviste complejidad, ¿sí? A medida que se va desarrollando, y ahora nos metemos en este dibujito que tenemos acá, esas capas se estiran y hacen como si fuese un tubo largo. Hasta ahí venimos bien, ¿no es cierto? Esa intubación, cada una de esas capas se organiza y va a terminar dando, cuando termine de desarrollar el organismo, una serie de órganos o estructuras, ¿sí? Las del endodermo, la parte más interna, dará todos mis órganos internos de mi cuerpo. Las del mesodermo darán toda la parte esquelética, la conectividad, tendones, vasos sanguíneos. Y la del ectodermo, obviamente que tiene que dar las cuestiones más periféricas, ¿sí? Uña, piel. Solo que ahí es donde sucede lo paradojal, que es en esa última capa, el ectodermo, o el conocido como el neuroectodermo, donde se generan estas células que terminarán dándonos nuestro sistema nervioso central, que como lo vimos primero, era lo más expuesto, ¿sí? Dentro del ectodermo, pero que va a terminar protegiéndose, metiéndose adentro. ¿Y cómo hace ese proceso? Ustedes lo pueden seguir acá, ¿sí? En donde esa capa empieza a doblarse y empieza a generar esa placa que se le llama placa neural, porque va a terminar dando las neuronas, va a terminar dando mi sistema nervioso. Y cuando se empiezan a doblar y generan, ¿dónde está mi cursor? Acá está. Y empiezan a generar las crestas neurales, porque quedan como dos crestas hacia arriba, que van a empezar a juntarse y se van a envainar hasta que logran generar un tubito en el centro. Acá estamos haciendo cortes de esto que está entubado acá, pero que la resultante final va a ser esto que vemos acá, donde si nosotros lo cortamos y lo vemos así, en el centro estamos viendo el origen del tubo neural. Y el tubo neural, ese tubo y a lo largo, va a ser el orificio central de la médula nuestra. ¿Se entiende? Nos quedó un chorizo largo con un tubo en el medio. ¿Sí? Hasta ahí venimos bien, ¿no es cierto? Porque esto Profe, pasa... ¿ese tubo se da a partir de los 28 días de gestación? 28, 3 semanas... No. Sí. Sí. Perdón. Sí. La placa neural, el euro de los bordes laterales de la placa, comienza a plegarse hacia adentro, hasta funcionarse entre los 28 días de la gestación. Y ahí es donde comienza cerrando la estructura para conformar el tubo neural. Sí, lo que pasa es que a nivel... A ver, yo hago hincapié en los días porque por ahí en el parcial capaz que nos preguntan a cuántos días se comienza la placa neural. De la forma en que lo intentamos entender nosotros, quizás de una forma más simplista, y además sirve mucho para poder recordarlo, es que este proceso y el origen del tubo neural y este chorizo cerrado, donde ya empezamos a ver que hay una porción que va a ser más anterior, que va a terminar siendo la encefalización y el encéfalo, y con todas las estructuras del tronco, a la tercera semana ya tenemos 3 estructuras diferenciadas por un abultamiento de células, las cuales le llamamos vesículas. 3 semanas, 3 vesículas. ¿Se entiende? Las 3 vesículas las 3 primeras primarias. vesículas. ¿Que esas vesículas dónde van a estar? Y van a estar en la porción más anterior, que finalmente va a terminar desarrollando todas las estructuras encefálicas de mi cabeza, ¿sí? O sea, va a ser la región más anterior de todo ese tubo. La región más posterior va a ser la médula. Y las regiones medias, ahí en la parte anterior, van a ser desde el encéfalo todas las estructuras del tronco
hasta la médula. Por eso te digo que a nivel pedagógico, pensarlas a las 3 semanas, tener esas 3 vesiculizaciones, esas 3 vesículas, las cuales están muy bien descritas en el video, ¿no? Prosencéfalo por ser la más anterior, mesencéfalo por ser la del medio, y rombencéfalo por tener una especie de forma de rombo y por terminar dando unas estructuras que van a dar una forma rómbica, ¿sí? Luego sigue la parte de la médula. Esas 3 vesículas anteriores, hacia la 5ª semana, se subdividieron en 5. Esto lo tienen en el práctico y lo pueden completar en este grafiquito, que también lo tienen en la guía de trabajos prácticos. Una buena forma de saber que saben esto es poder completar este gráfico que está hablando de esta proliferación de neuronas que terminan haciendo estructuras que finalmente se van a convertir en todas las estructuras. La guía está en el aula virtual, Loriana. Está en el aula virtual, no hace falta que la mandes, es de autoestudio y estamos hoy para saber que la completaron bien o que la manejan bien o si tienen algunas dudas, ¿sí? En este caso, si nosotros estamos acá, fíjense cómo ese tubo neural empezó a pelotonarse acá arriba y pintamos de 3 colores diferentes. En verde, ¿qué vesícula tenemos en este primer gráfico? Los escucho. ¿Prosencéfalo? El prosencéfalo, bien Martina. En celeste, está en el medio. Mesencéfalo. Y esta parte de acá abajo, en marroncito, de forma de rombo, es el rombencéfalo. La algo más sencilla de aprender es la mesencefálica, porque está en el medio, siempre se llama igual y termina dando la misma estructura del mismo nombre de la vesícula, mesencéfalo. Es decir, que el celeste que tenemos acá en la 3ª semana se transforma, sigue siendo mesencéfalo en la 5ª semana, y cuando tengo mi cerebro desarrollado completo, ¿sí? Es esta estructura que ustedes están viendo acá. Sí, hay alguien que tiene el micrófono abierto y se lo nos está haciendo eco. Ahí está. Hola. Perfecto. De 10. Bien, entonces el mesencéfalo nos ubica en el medio del cerebro y es esta primera estructura del tronco. Ahora, la prosencefálica, ¿sí? Se divide en 2 estructuras. ¿Cómo se llaman esas estructuras? Eso, saquen la guía, aprovechen para practicar. El encéfalo. Profe, el diencéfalo y telencéfalo. Bien, No, bien. De región más anterior, yéndonos para atrás, la primera es el telencéfalo y la segunda es el diencéfalo. ¿Qué va a dar? ¿Qué estructuras van a dar esas 2? Fíjense que ya en la parte de la vesícula, la corteza cerebral. La corteza. Y los ganglios basales, el encéfalo, el hipocampo, perdón, el bulbo olfatorio y el encéfalo anterior basal. bueno, a ver, otra vez estamos con el audio ahí. Ahí está, sí. Hay alguien que nos está haciendo un poco de ruido cuando lo conecta, ¿sí? No se quede sin hablar, simplemente si ya sabe quién es, conecta, nos comenta y lo apaga para que no les haga ruido el resto. Si ustedes la ven a la 5ª vesícula, ya la están viendo cómo empieza a hacer la parte de los hemisferios cerebrales. O sea que efectivamente hemisferios cerebrales, ganglios basales, los ventrículos laterales van a ser productos de esa vesícula telencefálica, ¿sí? El diencéfalo, si están viendo mi cursor, da estas estructuras mediales en la base del cerebro. Y también son fáciles de aprender porque son todas alrededor del tálamo. Tálamo, hipotálamo, epitálamo, subtálamo, ¿sí? Con cualquiera de esas estructuras no le pifian. Y es... Karina, no sé tu comentario, en qué momento llego, si viene de otra pregunta, ¿sí? Me la aclaras. Ese nombre diencéfalo que involucra todas esas estructuras, es importante que se lo aprendan, no por la vesícula nada más, sino porque a lo largo de la materia ustedes van a ver que muchas veces dicen, tienen conectividad diencefálica, ¿sí? El tercer ventrículo
es diencefálico. Las estructuras, la hipófisis se encuentra en la región diencefálica y segrega tal y tal cosa. Y ustedes van a tener que ubicarse rápidamente en esta base del cerebro y en esta región medial. ¿Sí? Profe. Sí, te escucho, Martina. O sea que el telencéfalo sería la parte del cerebro límbico, digamos, o sea, esa parte de arriba, o es más abajo. Es toda la corteza cerebral, los hemisferios cerebrales, que ahora recuerden que acá lo que estamos haciendo es como una introducción a toda la materia. En el práctico que viene vamos a ir estructura por estructura. Está muy bien que piensen, che, y a ver dónde está el sistema límbico, pero tranquilos que vamos a abordar específicamente cuáles son todas las estructuras del sistema límbico. Y ahí nos vamos a dar cuenta que el sistema límbico tiene estructuras dentro de los hemisferios cerebrales. Y si las tiene dentro del hemisferio cerebral, hay regiones que son telencefálicas. Claro. Sin embargo, también tiene una conectividad muy grande con el hipotálamo. Y el hipotálamo es diencefálico. Entonces yo ahora lo que estoy viendo es una foto estructural. Y le pongo nombre a cada cosa. Solo que para no decir, che, todas las estructuras, los hemisferios cerebrales, los ganglios basales, el coso, le digo el telencéfalo. Claro, o sea, sería como una zona, no es una estructura de esa forma, digamos. Ahí recae como mi... Tal cual, tal cual. Si yo agarrara y hiciera una circunferencia acá, todas las regiones que tomo ahí son del diencéfalo. Entonces todo lo que esté ahí es diencefálico. Y cuando ustedes vieron los ventrículos cerebrales, saben que el tálamo y el hipotálamo son las paredes del tercer ventrículo. Y al ser las paredes del tercer ventrículo, el tercer ventrículo es un ventrículo diencefálico. Mientras que los ventrículos laterales están dentro de los hemisferios cerebrales y por lo tanto son ventrículos telencefálicos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Porque lo que hicimos fue agarrar la primera vesícula que se dividió en telencéfalo y en diencéfalo y le sacamos las estructuras que correspondían a cada una. A partir de ahí viene la estructura del medio, el mesencéfalo. O sea que desde el tálamo y el hipotálamo, la primera estructura, y que ya la voy a considerar estructura del tronco, porque si ustedes se fijan, es como si yo acá tuviera un tronco ensanchado, porque tengo una médula más finita, aunque en ese gráfico está como exagerado lo finito, ¿sí? Y luego se ensancha como un tronco para tener toda la arborización, si uno lo dibujara como un árbol, ¿sí? Que mucha denominación acá tiene que ver con la forma, con la localización y con algunas que otras veces con algún apellido de alguno que quiso ser famoso y entonces le quiso poner su nombre, ¿sí? Entonces, el mesencéfalo, que es la estructura del medio, es la primera estructura del tronco que está unida al tálamo y que va a dar una unión a las siguientes estructuras del tronco. La tercera vesícula de la tercera semana, el rombencéfalo, también se va a dividir en dos. ¿Cómo se llaman esas dos vesículas que tienen nombre raro? Metencéfalo y mielencéfalo. Bien. Ustedes apréndanselo como mejor les parezca, así tengan que inventar información para aprenderse estos nombres difíciles. Pero yo, después del telencéfalo, si hago un camino de arriba hacia abajo, todos los nombres están ordenados alfabéticamente. Entonces, la estructura que le sigue al mesencéfalo es el metencéfalo, porque la E está antes que la I. Y la última estructura, la última vesícula es el mielencéfalo. Eso me sirvió a mí, no le sé si les va a servir a ustedes. Ustedes ingénienselas, pero lo que tienen que saber es que después del mesencéfalo, la estructura, la vesícula que sigue es la del metencéfalo. Y por lo tanto, va a ser la que va a dar estas dos estructuras que le siguen al mesencéfalo. ¿Que cuáles son? Esta que protube, la protuberancia, o esta que parece un puente que une esta parte con esta otra parte, que se la conoce como puente o como pons en francés, ¿sí? Y la estructura esta grande, este cerebro que tengo en la parte posterior, que es el cerebelo. A este momento, ustedes
cuando terminen la materia, el manejo que van a tener de esto va a ser impresionante. Pero para este momento, el objetivo de esto, estas estructuras son su objetivo principal. Ustedes tienen que ver una foto como esta y saber qué están mirando y cómo se llaman todas esas estructuras. ¿Sí? Entonces, sí. El mesencéfalo es el único que no se divide. El único y la que no se divide. razón, que es lo que produce los acueductos. En el mesencéfalo, ¿sí?, pasa un acueducto, pero no es una razón porque no se divide o porque se divide. Simplemente el tercer ventrículo se va a unir con el cuarto ventrículo, que es este que está acá. ¿Está bien? Claro. Sí. ¿Por dónde pasa el acueducto? Pasa por la estructura del medio, que es el mesencéfalo. Entonces, el acueducto de Silvio, que es el acueducto que une el tercero con el cuarto ventrículo, es mesencefálico. Ay, no te vi la pregunta y se me fue, Matías. A ver. Te escucho. ¿Ese acueducto es el que tiene líquido cefalorraquídeo? Todos los ventrículos, ya han tenido la clase con los ventrículos, o me equivoco. Está bien que lo vamos a repasar, pero solo quiero saber. El doctor mío lo dio, todos los ventrículos son, pasa el acueducto, que vendría el líquido encefalorraquídeo, que es lo que hace la amortiguación para algún golpe o alguna... Perfecto. Es eso. Y no baja por la médula espinal, y ahí es donde, para Martina que preguntó, es cuando uno dice si tenés meningitis y no la tenés, bueno, te sacan líquido encefalorraquídeo para ver el color, etcétera, etcétera. Bueno, baja directamente desde los vertículos laterales, el agujero de Monro baja por el tercero, cuarto ventrículo y va por la médula espinal. Eso que está haciendo la compañera, todos se lo tienen que saber de memoria. Lo tiene excelente. Tiene un 10 la compañera. Gracias, entonces, una respuesta de esa clase hace que uno deje de escuchar, le pone el 10, vaya a su casa y sigue con los otros. O sea, de memoria, desde dónde viene hasta ahora dónde sí va. me voy. Yo te pongo un 10 simbólico. Yo voy a quedarte contenta pro. Con un 10 que no tiene peso académico, pero que te pone contenta por cómo describirte los ventrículos. ¿Sí? Gracias. Igual, no, era para Martina. Los vamos a repasar a los ventrículos. Yo ahora les tengo una filmina. Lo que a mí me interesa es que ustedes puedan ver esto, ¿no? Cómo el prosencéfalo va al telencéfalo y me da los hemisferios. Cómo el prosencéfalo se divide en el diencéfalo también y me da el tálamo, hipotálamo, subtálamo, el tercer ventrículo. Cómo el mesencéfalo sigue siendo el mesencéfalo, da el mesencéfalo con todas las estructuras y es por donde pasa el acueducto de Silvio, que está uniendo el tercero, ay, me desaparece el cursor, el tercero con el cuarto. Y el rombencéfalo da el metencéfalo, que me da la protuberancia, y el cerebelo, que son piso y techo del cuarto ventrículo, que es este triangulito que se ve acá, y que parte de ese piso, pero que termina más, ya haciéndose un canal más estrecho, es producto del mielencéfalo, que va a dar el bulbo raquídeo, la última estructura del tronco cerebral. ¿Sí? El bulbo raquídeo es la última estructura del tronco, es como la médula, pero está un poco más abultada, como si fuese un bulbo, porque ahí tiene algunas estructuras, hay un entrecruzamiento de axones, ahí cambiamos la dirección de todos los axones aferentes y eferentes, cosa de poder proteger un poco con el hemisferio opuesto el control del cuerpo motor del hemicuerpo contrario. ¿Sí? Esto tiene que ver con el desarrollo ontológico, un poco que lo hemos correlacionado con el desarrollo filogenético. No me quiero detener mucho más en esto para poder ver un poco el tema de los cortes, ¿sí? Así que bueno, les dejo, yo esto se los voy a subir, quédense tranquilos, tienen algo de bibliografía, y obviamente que cualquier cosa que no alcancemos a ver acá para poder llegar a la clase de Daniel Mías y los que quieren estar ahí presentes, están mis horarios de consulta. Yo me manejo, para que lo sepan, abro una sala de chat, que estoy siempre. Entonces ustedes se conectan a la sala de chat y me dicen, profe, tengo una duda que quiero que hablemos sobre algo, sobre alguno de los conceptos. Entonces nos vamos a un Meet. ¿Por qué hago eso?
Porque muchas veces las dudas son, quería preguntarle si el trabajo práctico entra tal cosa. Entonces con la sala de chat uno agarra y dice, sí, entra tal cosa. No hace falta que nos conectemos y que nos veamos. Pero si es para abordar temas, tengo la sala de Meet abierta y nos vamos a esa sala de Meet. ¿Sí? ¿A qué hora? Lo tienen ahí anotado todos los viernes de 14 a 15. Yo voy a estar, pero también pueden mandarme un mensaje si necesitan hablar conmigo y no puede ser en ese horario o tiene que ser antes. Entonces me mandan un mensaje por ABP que me llega más rápido, al mail, y yo lo veo y le digo, bueno, si querés podemos juntarnos a tal horario en la sala de Meet y hacemos la consulta, ¿sí? Todos los profes tenemos esos horarios. A veces puede pasarles que algunos temas los han dado algunos profesores, entonces les conviene ir directamente a la fuente, porque es el profesor el que está dominando el tema ese. Si alguno de ustedes me preguntara algo sobre el teórico de Daniel, sobre las vías aferentes y eferentes, yo podría dar cuenta, pero no estuve dando la clase con Daniel. Entonces quizás él hizo un ejemplo que lo escuché hoy sobre la depresión, y él tiene mucha experiencia clínica con depresión y síndrome psiquiátrico, y entonces capaz que no los pueda ayudar yo. Entonces la mejor fuente es ir a preguntarle a Daniel, ¿sí? Ricardo trabaja muchísimo con líneas de investigación, sí, todos los viernes estoy. Solo como un perro por ahora, así la sala está vacía en un costadito, yo la miro y si no entró nadie, hasta que en algún momento ustedes decidan entrar, ¿sí? Bueno, metámonos con una parte que es importante y que tiene que ver con la terminología que les va a dar herramientas para poder analizar cualquier gráfico. Sí, Esteban, es muy triste. Por ahora es muy triste. Después cambia un poco la cosa. Entran como 2 o 3 en previo al parcial, comienzan todo. Profesor, ¿puede explicar de nuevo esa clase que dio hace 2 meses? Bueno, es más o menos la historia de nuestra vida. Sí, como siempre. Vamos a intentar pasar un poco por la terminología, por cómo organizamos el sistema nervioso, porque es lo que les va a permitir poder leer cuando ustedes abren el libro y ver qué están viendo. Sin eso, les va a costar mucho a veces cuando está la narrativa. El sistema nervioso, como lo conocemos, lo vamos a dividir en 2, ¿no? Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Nunca, pero nunca vayan a cometer el error de pensar que el sistema nervioso central son solo las estructuras encefálicas. Porque un sistema nervioso central, por lo menos, da una respuesta. O sea, es central porque por lo menos ejerce un proceso de respuesta. Y la médula nuestra puede responder a estimulación por sí sola, por más que no sepamos o no querramos responder. Cualquiera que fuera a hacerse un análisis de reflejos y vino el neurólogo y le pegó con el martillito en la rodilla y la rodilla le hizo así, por más que uno, más si está descuidado, en realidad por ahí podemos regular algún arco reflejo, pero sí. Claro, hay un par de arcos reflejos que los procesa la médula. Primero respondo, ustedes piensen una situación, apoyan la mano, quieren hacerse los cancheros, van caminando y se apoyan en una pared y resultó que era una estufa caliente y cuando apoyaron la mano, sacaron la mano antes de darse cuenta que estaban apoyando la mano en una estufa caliente. ¿Por qué? ¿Es el autónomo? Es un arco reflejo medular. Con el sistema nervioso autónomo hay un montón de cosas que yo no controlo, que no las tengo en la conciencia, que no me voy a preocupar porque tengo todo un sistema que me está ayudando, ¿sí? Pero ese, ahora van a verlo más con Daniel, tiene más que ver con la homeostasis, la supervivencia nuestra de todos los días. En cambio, el arco reflejo tiene más que ver con una defensa en ciertas situaciones. Van caminando. Hermoso Córdoba. Para todos los que vienen de afuera no saben, sierras por todos lados. Pero ¿cuál es el árbol cordobés por excelencia? Uno va a caminar a la sierra y ¿con qué se encuentra? A ver los cordobeses. Sí, lo tengo en mente. Empiezo a hacer así, pongo la mano, pongo el emoticón de la flor de libro, no me acuerdo cómo se llama. El espinillo. Sí, puede ser que tengamos, sí, tenemos escala. Pero no queda nada, profe. Tenemos un montón de árboles lindos. Pero el espinillo, ¿sí? ¿Qué característica tiene el espinillo? Tiene espinas por todos lados. Uno va caminando,
¿sí? Lo ve medio seco y encima pisa unas espinas así de grandes. Entonces uno empieza, claro, estamos todos en cuarentena. Uno empieza, cuando salgan de la cuarentena y vayan a caminar a la sierra y digan qué lindo y pasen por un espinillo, en el momento que la planta del pie esté por pinchar una espina, automáticamente esa pierna se afloja para no clavársela hasta adentro de todo el pie, ¿sí? Y la otra se contrae para hacer el contrapeso y que no vayan al piso. ¡Bum! O sea, en definitiva, salen de cuarentena y se perforan el pie. Bien, y se acuerdan del profe Redondo que les habló que del arco reflejo, el cual no tuvieron muchos y se lo perforaron. Esa respuesta es una respuesta medular, la van a ver súper bien con Daniel, y por lo tanto, pero yo lo que quiero focalizar es que la médula es sistema nervioso central. No se les ocurra comenzar un examen diciendo, bueno, a ver, describímelo anatómicamente. Está el sistema nervioso central, que es el encéfalo, y está el periférico, que es la médula. Ese sería el mismo cierre del examen, ¿sí? Entonces, sistema nervioso central, todas las estructuras encefálicas y la médula. Y el sistema nervioso periférico es todo lo que sale de ahí, todos los nervios que inervan, todos los órganos, todos los músculos de todo mi cuerpo. Toda la información que vaya hacia mi sistema nervioso central va a ser información aferente. Y toda la información que salga de mi sistema nervioso central va a ser información eferente. ¿Por qué focalizo en estos términos? Porque se van a cansar de ver en todos los libros, ¿sí? Las vías aferentes, las vías eferentes que van de acá allá. La A de afecta, de acerca, ¿sí? Es una vía que se va hacia el cerebro y hacia el sistema nervioso central. Entonces es una vía aferente. En cambio, todas las vías que salen y producen un efecto son unas vías eferentes. ¿Sí? Entonces, en terminología, cuando ustedes empiezan a ver esas palabras ya incorporadas, ya naturalmente ven cuál es la dirección de la información. Mientras más central vaya la vía, ¿sí? Así sea una vía que hizo una sinapsis en el tálamo y sigue yendo hacia la corteza, es una vía aferente. En cambio, la vía que sale de la corteza y baja y hace una sinapsis en el tronco, ya es una vía eferente, porque ya está sacando la información. ¿Sí? Si yo me vengo acá, tengo todas mis estructuras encefálicas y la médula, sistema nervioso central, todo el cablerío que salió, que fue a los órganos, que fue a los músculos, todo es mi sistema nervioso periférico. Venimos bien hasta acá, ¿no es cierto? Bien. Ok. Una de las cosas que siempre vamos a tener que saber es, cada vez que vean un corte cerebral, tienen que saber qué es lo que pueden ver ahí y qué es lo que no pueden ver ahí. De esa manera ustedes no se van a confundir buscando. Una vez, les cuento la anécdota, teníamos un gráfico de un cerebro sagital, ¿sí? Que se veía así, pero que había salido en blanco y negro. Entonces quedaba medio malo. Y se les tomaba qué estructura era el cerebelo. Y una persona respondió el lobulillo de la oreja. ¿Sí? Pero si ahora si uno lo mira, un corte sagital parece como una oreja y el cerebelo parecía como el lobulillo de la oreja. Está claro que esa persona no sabía qué buscar en ese dibujo. Por lo tanto, sin exagerar, no creo que les pase a ustedes, más después de esto, tenemos que saber qué es lo que vamos a ir a buscar en los cortes del cerebro. Eso es lo que vamos a repasar ahora con la información que ya tienen y que ya aprendieron con la lectura y la vista del práctico. Antes de ir a eso, vamos a repasar esto que dijimos porque nos van a servir de referencia. Todas las cavidades que tenemos en nuestro cerebro, donde circula líquido que está en el encéfalo y que está en la médula raquídea. Por lo tanto, es líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Las meninges son las capas que nos protegen el cerebro, la dura madre, el aracnoides porque parece una tela de araña y la pía madre que envuelve a nuestro cerebro. Esto ya lo vieron perfecto con Ricardo Pautasi, está muy bien explicado y alguno
mencionó por ahí que el líquido cefalorraquídeo se produce en estos plexos coroideos y circula de alguna manera desde los ventrículos laterales hacia el cuarto ventrículo con un caudal, no como si fuese un río, pero sí esa es una dirección que tiene, ¿sí? ¿Para qué me sirve a mí el líquido cefalorraquídeo? Para proteger los golpes del cerebro. Ya vamos a ver cuando veamos lesiones cerebrales, cuáles son las consecuencias o cómo me puedo yo dañar de alguna manera mi cerebro. Entonces, el líquido, entre otras cosas, sirve como amortiguación y protección, además de como nutriente. Fíjense que si yo a los ventrículos, ¿qué son los ventrículos? Cavidades, son huecos. Entonces, si yo los llenara con plastilina y los sacara, en realidad tendrían esta forma que están viendo acá, que es tridimensional, que está girando, ¿no? En celeste, ¿qué tenemos? Los ventrículos laterales. Bien, son dos, son iguales, están a los costados de los hemisferios, solo que no tengo los hemisferios, son los ventrículos laterales. En un celeste más fuerte, lo mencionaron recién, los dos tienen un conducto que van hacia el ventrículo del medio, que es el tercer ventrículo. ¿Cómo se llamaba ese conducto? El agujero de Monroe. Eso. Y se unen para generar el tercer ventrículo. Fíjense que el tercer ventrículo, ¿sí?, tiene esta forma y pareciera que tiene como un ojo ahí. Si yo rellené huecos, y lo que les estoy mostrando son huecos, lo que hay en el ojo ese que no tiene nada, ¿qué es? Entonces, si yo acá invertí... Profe, disculpe, no le entendí. ¿Cómo es? Por eso, vamos de nuevo. El tercer ventrículo, ¿no? Tiene ahí un hueco, como si fuese un ojito. ¿Lo ven? Lo que pasa es que no lo puedo dejar quieto. Quédate quieto, ¿eh? No. No lo puedo dejar quieto, así que mírenlo. Claro, Manuel, pero este curso es brillante. Le voy a decir al profe Bermejo que, porque decía, che, están leyendo poco. No, están leyendo un montón. Al menos la anatomía la están manejando. Bueno, capaz que es solo Manuel. Pero bueno, lo está haciendo quedar bien a todos, Manuel. No, hay mucha gente que está respondiendo muy Ese bien. es el tercer ventrículo. Y las paredes del tercer ventrículo, ¿qué estructura cerebral era? ¿Dónde estaba el tercer ventrículo? ¿Qué vesícula? Hidroencéfalo. No, no estamos en el tronco, María, todavía. No, el mesencéfalo. ¿El hipotálamo? En el mesencéfalo. El tálamo. Son las estructuras diencefálicas. Sí. ¿Vieron que manejar la vesiculización me va a permitir saber las estructuras y, por ejemplo, ubicarme acá con esto? El tercer ventrículo, las paredes son el tálamo y el hipotálamo. Fíjense que esa doble punta que tienen hacia adelante es hacia donde baja el hipotálamo y termina con doble punta. Entonces, la parte más anterior de este grafiquito, la que está ahí, es el hipotálamo. Toda la otra parte es el tálamo. Y la comisura, los axones que pasan y conectan a un tálamo con el otro, son lo que acá estoy viendo, como ese ojito, porque pasan por ahí axones. Por eso no se me llenó. Me hizo entender la vida. No sé qué profesor habrá hecho eso, pero me pasas el teléfono porque tengo muchas dudas sobre mi vida para hacerle también, ¿sí? Entonces, la comisura que une los dos tálamos, por lo tanto se llama intertalámica, pasa por ese tercer ventrículo, ¿sí? Y en rojo, ¿qué estoy viendo en ese gráfico en rojo? Claro, Francisco, el acueducto de Silvio. Muy bien, Fran, muy bien. Porque está uniendo el tercero con el cuarto. Vamos bien hasta ahí, ¿no? Y el cuarto ventrículo, les tengo una pregunta. Como si no hubiésemos hablado nada del tema. ¿Qué forma el piso y el techo del cuarto ventrículo? La protuberancia y el La protuberancia y el bulbo raquídeo. cerebelo. Bien, bien. No sé quién habló. Fiorella contestó por escrito. Lo mismo de la compañera que habló. ¿Y cómo se llamaban las estructuras? La primer vesícula que daba
a las estructuras de la protuberancia y el cerebelo. La primer vesícula, que también daba al bulbo. ¿Cómo se llamaba? El rombencéfalo. Y ahora miren, quiero que vean este gráfico cuando nos mira a nosotros o cuando mira para el otro lado. Miren, va a ser una especie de rombo. ¿Lo ven? Taca, taca. Ahora... Sí, profe, se ve. Si yo pudiera dejarlo fijo, pero no puedo dejarlo fijo, no sé cómo paralizar la imagen, podríamos dibujar el rombito, ¿sí? Que se ve ahí. Panic, dice Fiore. Espero que estés hablando de alguna película linda por el fin de semana. Con esto venimos muy bien y me gusta el nivel de participación y el manejo de estudio que están teniendo, chicos. Entonces, en violeta estamos viendo el cuarto ventrículo, cuyo piso que no vemos es la protuberancia y cuyo techo que no vemos es el cerebelo. Y hacia la parte más de abajo está el bulbo, ¿sí? En la parte final de eso, para finalmente, en verde, ver el canal medular, hacia donde va la médula. Todo eso tiene líquido cefalorraquídeo y muy bien, como explicaron recién, si yo tengo que hacerme una punción medular, me voy a ir al líquido verde, que lo voy a tomar más abajo para que no sea tan peligroso, y de ahí voy a extraer el líquido mismo que estaba arriba en los hemisferios, ¿sí? Miren, ahí tenemos uno, se conectó con una foto de un cerebro dando vuelta, el S. Sosa. Bien, me gusta ese, me gusta. Sí, sí, Francisco, estamos hablando de eso. Bien. Vamos bien por ahora, ¿no? Perfecto. Sí. Les pido, eso lo tiene que decir usted, profe. yo veo que vamos bien. Solo que, como, digamos, tampoco soy ingenuo, ¿no? Tenemos unos 69 conectados y tengo unos 12 personas que están respondiendo. Entonces, le pregunto a los otros 57. ¿Vamos bien? Sí, profe, entendido. Esa. Perfecto. Bueno, Esteban, ponete musiquita, 30 segundos, por favor. Ritmo, Esteban, ritmo. Voy. Pará. Voy. Va. Qué nivel, Esteban, qué nivel, qué relación. Esteban, ponele onda. ¿Más movido? Sí, algo más. Más moderno. Tenés que levantarnos el ánimo. Esteban, Diga. tenés medio pie dentro de la ayudantía de Neuro. Solo te falta los 7 en todas las notas, una buena entrevista, buenos antecedentes, que Ricardo también le guste la entrevista y ya estás adentro. Es mucho trabajo. Bueno. Ok. Vamos a meternos, esto ya es práctica para ustedes. Convéncenme que venimos así de bien y me ayudan con los tipos de cortes. Porque cada corte nos va a dar unas estructuras diferentes, nos va a mostrar estructuras diferentes. Si yo agarro al cerebro, que en ese caso está mirando, de donde estoy mirando ahora, estoy mirando hacia la izquierda, ¿no? Hacia donde le voy a hacer el corte. Y le clavo una plancha de la forma en la que se la voy a clavar, ¿sí? ¿Cómo se llama ese corte? ¿La plancha cómo está? ¿Más el corte? Hablaron al mismo tiempo y se me superpuso. Que repita cómo hace el corte. Bien, Daniela, fíjate, todos tus compañeros. El corte, el cerebro, no sé si ustedes me ven al revés o no, está mirando para allá y a la plancha la paso así. La plancha está acostada, por lo tanto está en posición horizontal. El corte es un corte horizontal que corta el cerebro así y lo divide ¿en qué? En dorsal y ventral.
Muy bien con esa terminología. Podría ser superior e inferior, pero mucho más pertinente es decir dorsal y ventral. ¿Qué voy a ver yo en un corte horizontal? Esa maraña de estructuras. Es un corte muy complicado. Cualquier profe que tenga mala voluntad y sea malo en el fondo, les va a dar un corte horizontal para que identifiquen las estructuras. ¿Sí? Así que ustedes ya saben cómo medir el grado de maldad del profesor. Si les da un corte horizontal, es malo. Así. Podemos ver cuerpo calloso, ventrículos laterales. ¿Qué número es el cuerpo calloso? ¿Cómo? ¿Qué número es el cuerpo calloso? El 9. Bien. ¿Y qué números son los ventrículos laterales? El 12. ¡Qué maestra! ¿Quién está hablando? Quiero saber ese nombre. Norma Gulliana. Muy bien, y Norma. los tálamos el 4, si no me equivoco. ¿Qué es el 4? Los tálamos. No. No, son los ganglios. Es una de las estructuras de los ganglios basales. Exacto. La cabeza del cuerpo calloso. El 5, el putamen. El 6, el globo pálido. El 8 es la... Ay, ¿cómo es que no me sale? Es claustro. El 11, el tálamo. Ahí, ese es el tálamo, el 11. Y después el 4, 8, 5, 6 forman el lente lenticular. Bien, bien. Frena, Norma. Tu manejo es excepcional, una genia. Norma, también tenés un 10 conceptual. Sí, profe, pero en el parcial me destroza. Basta de 10, Norma, basta de 10. Ponete el 10 en la pared, esta semana tenés un 10. No hay nadie. Ya probó ella, ya que no escuche más. Ahora, le vamos a ayudar a los que por ahí están poniendo cara de... Listo, eso, me la callo. carne, que se sintió No un hablo limón de más. carne, ¿sí? No hablo más, no hablo ¿Cómo más. se dio? No. Pero al resto le pregunto. Vos, Norma, que te estoy viendo que estás manejando impresionante, ¿sí? ¿Cómo se dio cuenta Norma tan fácil que el 11 era el tálamo? Porque lo hizo así, facilísimo. Ah, esto no saben nada. Chicos, el 11 es el tálamo, dijo. ¿Cómo se dio cuenta? Por el tercer ventrículo. ¿Y qué número es el tercer ventrículo? ¿El 7? ¡Claro! Pero qué buen curso este. Barremos, ¿eh? Cuando compitamos con el curso de la mañana, pues pasamos por encima. El 7, este hueco que veo ahí negro acá, es un hueco. Es el tercer ventrículo. Y por lo tanto, dijimos que las paredes eran el tálamo, entonces Norma fue rápidamente a estas sustancias grises de acá, que son el tálamo. En cambio, los ganglios basales van pegaditos a los ventrículos laterales. En especial, el que es el piso del ventrículo lateral es el caudado. Entonces ella dijo, che, el 4 es el caudado. Después vamos a meternos en el práctico que viene con eso. Quédense tranquilos. Yo acá lo que estoy mostrando es cómo se ve en un corte horizontal, porque este cuerpo calloso que veo acá se parece mucho al que veo en otro corte, pero es la región más anterior. Porque el cuerpo calloso acá, como yo lo corté en la parte medial, y por lo tanto veo el tálamo, al cuerpo calloso, todas las bases de fibra son más superiores, no los agarro ahí. Claro, tal cual, es la parte de adelante del cuerpo calloso. ¿Y qué es este hueco que tengo acá atrás? Que no tiene número acá. Bien, Ezequiel. Es el mismo ventrículo lateral que lo agarré adelante en el 12 y fue como una C invertida y cuando lo agarré atrás en el mismo corte. Entonces yo no, por eso digo que este corte es de mala persona. ¿Sí? Yo tiene dos ventrículos laterales, acá estoy viendo adelante y atrás. Y si lo agarrara más arriba, cuando hacíamos el práctico de la vaca y teníamos un par de cortes de seres humanos y teníamos un corte horizontal más alto, ¿sí? Más dorsal, al ventrículo lo agarrábamos largo. Porque lo agarrábamos cuando la C hacía de adelante hacia atrás, ¿sí? Entonces, en este corte es un corte complicado, es un corte bravo, tal cual. Casi todo lo que le pide un profesor que los quiera, que les desee el bien en su vida, les van a pedir cualquiera de los otros dos cortes que me dan mejor definición. Uno es como si yo agarrara esta plancha
¿sí? Y lo atravesara así, como si le pusiera una vincha a mi cabeza o una corona. Es el corte coronal. Este curso anda... Corte coronal medio. Entre Norma, Manuel y un par de ustedes deberían dar las clases y yo los miro así por cualquier cosa. Bien, chicos. El corte coronal es uno de mis preferidos. Permiten ver, miren lo que es la belleza de ese corte. Y acá miren cómo lo veo. ¿Qué es esto que pasa por acá? El cuerpo calloso. El cuerpo calloso. Miren cómo veo los ganglios basales. Las bolas gigantes acá a los costados. En este corte, bien medial, llegué a agarrar el tercer ventrículo. Y por lo tanto, tengo una sustancia gris alrededor. ¿Qué es? Bien, Fiorella, la sustancia gris son somas, es acumulación de somas neuronales. Por lo tanto, donde hay núcleos, donde hay muchos somas con menos axones, ¿sí? Vamos a ver sustancia gris. De hecho, recién Norma dijo globo pálido. No es para que lo veamos ahora. El globo pálido es esta región de acá, de los ganglios basales, y se llama globo pálido porque tiene muchos somas, pero también tiene muchos axones. Entonces, si yo a la sustancia gris la lleno con un poco de blanco, ¿qué pasa si ustedes están coloreando con una témpera y tienen el negro y le ponen un poco de blanco? Lo vuelven más claro. Entonces, por eso se llama globo pálido, porque cuando uno lo ve, tiene varios axones que pasan por ahí y entonces se lo ve más pálido. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos ganglios basales bien específicamente, ¿sí? Este corte coronal me divide el cerebro ¿entre qué? Parte anterior y posterior. Bien, Andrea, bien el que me dijo que no le mire el nombre. Todos son sinónimos, están manejando sinónimos, tienen que manejar, les conviene manejar todos los términos, ¿sí? Rostral y caudal, anterior y posterior, ¿sí? Bien. Entonces acá me divide un adelante y un atrás en lenguaje cordobés básico. Y me falta un último corte que me permite ver todas las estructuras mediales. Que es que si yo partiera el cerebro, ahí, a la mitad, es un corte sagital. Muy bien, chicos, muy bien. Excelente. Me mintieron ustedes, leyeron mucho más de lo que dijeron. Son humildes, está bien. Son humildes, tienen buena predisposición, excelente. ¿Qué veo yo en un corte sagital? Hay que ser precavido. Respondo. Cuerpo calloso, círculo, la circunvolución del cuerpo calloso que está arriba del cuerpo calloso. Yo las voy señalando, ustedes vayan diciendo. Esa es la circunvolución del cuerpo calloso. Cuerpo calloso. No, para, ahí, para. Arriba. Alguien dijo cisura de Silvio. Ah, perdón. ¿Pueden ver la cisura de Silvio acá? Bien, no, me equivoqué, dice. Excelente. El tálamo o el tercer ventrículo. Había una época que tomábamos este corte y preguntábamos qué se veía acá y algunos respondían el tálamo y otros el tercer ventrículo. Y es lo mismo, porque el tercer ventrículo, al ser vacío, claro, ve un hueco, ¿no? Entonces, ¿y esto ¿Puedo qué tal? ¿Puedo hacer un aporte malo? ¿Malo o de maldad? ¿Es un aporte de maldad o un aporte malo? Claro, este sería un corte sagital medio, ¿no es cierto? Acá estamos viendo lo que se ve en un corte sagital medio, porque podría ser un corte sagital lateral y ya no veríamos lo mismo, ¿no? O sea, bien, digamos, eso por nomenclatura, cuando nosotros decimos claro, sagital, el corte es el corte más medial que viene, sí, correcto. que en este caso lo han cortado espectacular, porque miren, puedo ver hasta el acueducto de Silvio cortado a la mitad. ¿Lo ven? Sí, un dibujo. ¿Sí? Y miren, si ese es el acueducto de Silvio, ¿qué estructura es esta? El mesencéfalo. ¡Claro! Pero qué bien que anda este curso, por supuesto. Ahora escuchen, cualquier corte que sea sagital, pero que no sea malo, como el que dice ahí nuestro compañero Manuel,
va a ser un corte parasagital. Yéndome más lateral o menos lateral, y obviamente que ahí voy a perder la posibilidad. Por ejemplo, ya del vamos, un parasagital, no me mostraría el acueducto de Silvio, porque tendría que agarrarlo justo a la mitad y es muy chiquito, entonces ya no me lo mostraría. ¿Sí? Me ibas a preguntar algo, no sé quién. Profe. Perdón. No, ella fue primero, perdón. No, que yo quería preguntar eso justo que explicó recién, lo del corte parasagital y eso sí era lo mismo que estaba hablando el compañero anteriormente. Claro, mira, ya volvemos a eso. Ese corte sagital es pasar bien por la línea medial. ¿Sí? Si yo le hago un corte sagital acá, ya es un corte parasagital. Y ya hay estructuras que no tomo y hay otras que tomo. ¿Podría yo buscar acá el ventrículo lateral? Sí, profe. ¿Cómo? Me lo tengo Ahí, que imaginar a este través corte- del septum, que está acá. Claro. Esta es la estructura más medial, tengo que imaginármelo que está atrás de eso. De hecho, este solíamos meterle el dedo por ese, hacíamos un corte sagital Claro. y metíamos el dedo, pero está sobre uno de los hemisferios. Sí, ¿Sí? ese corte que usted está mostrando es para la compañera Andrea. Es el corte que separa los dos hemisferios, tanto derecho o izquierdo, con iguales. ¿Se Tal cual, entiende? tal Los dos cual. están unidos por el cuerpo calloso. Si se hace ese corte, se separa hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, pero están unidos por el cuerpo calloso. Y todo esto, ¿por qué nos es muy importante ahora? Porque estamos en el primer mes de clase. Porque al sexto mes de clase, lo que vamos a estar hablando es de lateralización. ¿Qué está haciendo el hemisferio? ¿Cómo lleva la información al otro? ¿Sí? La parte más fisiológica. Pero tenemos que ir desde lo básico, cosa de ir construyendo desde a poco. Martina, vos tenías una duda, no sé si ya se te salvó. No, es que yo me cuesta mucho esta materia porque tengo muchos problemas para como ubicarme en el espacio y eso. Y usted mencionó el tálamo y por ahí me pierdo con las otras cosas que dicen, porque no sabría bien, o sea, qué es, digamos, es uno de esos, es el primer ventrículo, sería. El tálamo no es un ventrículo, es Claro. la pared del ventrículo, porque el tálamo son neuronas, son núcleos de neuronas, y el ventrículo es un hueco. Bien. En el ventrículo hay agua, que en realidad es líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? En ese hueco, algo lo contiene el hueco, o sea, algo tiene que tener una pared. Las paredes están formadas por neuronas que son talámicas, del tálamo. Entonces, lo que vos estás viendo acá en este corte, eso es el tálamo, y eso que está ahí era la comisura que los unía a los dos tálamos, solo que hubo un tálamo, te lo sacaste, ¿sí? Sí, Yo ahora sí. tengo mi propio cerebro acá para poder mostrarles, miren qué bonito que es, ¿sí? Si yo tengo los dos cerebros, los uno así, la pared de un tálamo con la pared del otro, dejo un hueco en el medio y ahí tengo líquido, y no se me va. Pero cuando yo hago un corte, obviamente, que no puedo contener el líquido, lo que veo es un espacio, una cavidad vacía, ¿sí? Por lo tanto, en este corte es el mismo. Por eso es muy importante a veces ver fotos. Porque este corte te trajo problemas cuando vimos la maqueta del corte sagital. Estábamos viendo las vesículas. Ahí quedaba muy en claro que el diencéfalo daba el tálamo. Pero acá, viste que no lo ves tan redondito, lo ves medio achacado, aplacado. Bueno, ese es el tálamo. Eso es estructura diencefálica. Y por lo tanto, ese hueco que está ahí, que digamos que no lo vemos, sino el hueco que formaría es el tercer ventrículo. La bajo así dormida. Avísame, Fanny, y la bajo. Gracias. Dale. Avísame. En 5 minutos bajan mis hijas. Vamos a poder seguir nosotros si quieren, pero también está comenzando Está comenzando la clase de Daniel en un ratito. Si insisto con esto, yo no tengo problema en que hagamos esto todos los viernes,
¿sí? Solo que ustedes mismos, realmente, la carga de la materia es altísima. Entonces, digamos, van a tener los teóricos. Yo estoy. Donde ustedes quieren, se arriman y nos conectamos y trabajamos sobre los temas de la semana, ¿sí? Algo que no tengo ningún problema, Matías. Yo estoy sentado en la máquina, insisto, viendo una sala vacía, pongo música nostálgica y... Todos los viernes a la misma hora, profe. Todos los viernes a la misma hora, ¿sí? ¿A la misma hora de hoy? No, de 14 a 15 estoy. Bueno. Pero si listo. ustedes necesitan, dicen, che, profe, no llegamos porque trabajamos, no sé qué, lo mudo el horario. Listo, ¿sí? gracias. Puse ese horario porque puse ese horario. Otra de las cosas, yo porque no quiero que se pierdan la clase de Daniel los que van a ir a la clase de Daniel, ¿sí? Pero esto es muy sencillo. Otra de las cosas son las nomenclaturas o las palabras. Tienen que tener en cuenta algo muy importante porque sé que me dan la impresión que están manejando esta información ustedes, ¿sí? Simplemente reparen en cómo la encefalización de nuestro antepasado, otra vez volvemos a lo filogenético, en algún momento éramos cuadrúpedos y decidimos que íbamos a andar mejor si nos parábamos, pero si nosotros nos parábamos como estábamos caminando en 4 patas, quedábamos mirando al cielo. Entonces, armen el grupo de WhatsApp, ningún drama. Entonces, bajamos la cabeza y rotamos el eje. Eso de rotar el eje hace que a mí lo superior o dorsal e inferior y ventral en el encéfalo me quede de una forma diferente en la médula. Reparen en eso. ¿Se entiende? A mí me queda que si yo me hubiese quedado cuadrúpedo, lo rostral anterior, lo posterior y caudal me quedaba en el mismo lugar. Lo superior o dorsal me quedaba arriba y lo ventral en el vientre abajo. En cambio ahora, como tengo la rotación de la cabeza, los ejes me cambian. ¿Se entiende eso, no? Bien, perfecto. Profe, una ayuda para que lo puedan recordar, es un perro, 4 patas, el ventral es la panza y el dorsal es la espalda. Entonces en el humano pasa así, ventral es el rostral y aplica para el cerebro, solo que tienen que tener en cuenta que el eje cambia. Entonces lo ventral, si me vengo para el vientre, va a quedar para abajo. En cambio, en la columna va a quedar hacia adelante, ¿sí? A vos te gustan los perros, pero hay gente que le gustan los gatos. Es lo mismo que un gato. Y es lo mismo que un perro. Y al que le gusten los bebés, al bebé que todavía no se paró, también es lo mismo. Esto ténganlo en cuenta porque siempre las estructuras son más anteriores o posteriores, pero dependiendo del corte. Se complica un poquito más en la médula cuando uno le hace un corte transversal a la médula, lo van a ver ahora con Daniel. Y al corte transversal, a las astas ventrales también le llaman anteriores, cuando no, digamos, cuando el término anterior debería ser yéndose hacia la parte más rostral, ¿no? Nada, reparen en la terminología y siempre, 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 hasta que se automatice, cada vez que lean algo, esto está rostral, piensen hacia dónde se mueven, ¿sí? Caudal es cola. Entonces, si estoy en el cerebro, me tengo que ir para atrás. Pero si estoy en el tronco, me empiezo a bajar. ¿Sí? ¿Qué estructura es caudal a la protuberancia? ¿Qué estructura es caudal a la protuberancia? Bulbo. ¿Sí? ¿Y qué estructura es rostral al mesencéfalo? La que les está dando problemas, claro, el tálamo, ¿sí? Esa es la manera en que yo me voy a mover, ¿sí? Referencialmente. Les va a pasar, cuando vean sistemas sensitivos y motores, que la cisura central es clave y luego van a tener una circunvolución poscentral, o sea, posterior a la central. ¿Esa en qué lóbulo está? Cisura poscentral está en el lóbulo parietal. Circunvolución precentral
es la circunvolución anterior rostral a la cisura central. Esto lo van a ir descubriendo a medida que recorran la materia. Hoy estamos en esta primera parte que es terminología básica y que la tienen que manejar. La cisura central dividiría el lóbulo parietal de frontal. Claro, en este dibujito de acá, estaría ahí. Claro. ¿Sí? Entonces sabemos que poscentral, esta circunvolución de acá, es sensitiva y precentral es motora. Bueno, ya lo vamos a saber mejor, pero hoy estamos aprendiendo la terminología que los va a ubicar espacialmente. ¿Profe? El lóbulo más caudal de todos, ¿cuál es? El lóbulo de la corteza cerebral más caudal de todos es el occipital. Muy bien, Manuel. Esta vez se quedó callado ahí para que... ¿sí? Y el más rostral de todos es el frontal. Sí, ¿quién me iba a preguntar algo? Sí, eso, profe, le quería preguntar si lo mismo era rostral que frontal, porque sí, es como que uno lo tiene más occipital y frontal. Lo que pasa es que occipital es el nombre del lóbulo de la corteza cerebral. En cambio, la dirección no es occipital. El occipital está en la dirección caudal o en la parte más posterior de nuestro cerebro. Ah, bien. ¿Sí? En cambio, occipital es el nombre propio de la corteza de ese polo del cerebro. Y frontal también es el nombre del lóbulo anterior más rostral que tenemos. ¿Sí? Bueno, muchos términos, hay que sabérselos. Los últimos que quedan son estas vistas, que no es lo mismo que los cortes. Vista superior, que me va a permitir ver, por ejemplo, la cisura interhemisférica. Bien, los despido. A ver, ¿qué nos queda? Era la última, mirá. Vista superior. Un minuto, Joaquín. Vista superior. Vista lateral. Vista inferior. Y la vista medial, que coincide con el corte sagital medial perfecto. ¿Por qué es una vista medial? Porque yo estas estructuras del hemisferio no las corté. Las estoy viendo, tuve que sacarle el otro hemisferio. Algunas las corté, al cuerpo calloso, al tálamo, al hipotálamo, a todas las estructuras del tronco. Pero el cerebro acá es un cerebro medial que me muestra estructuras que no las corté. Es la corteza que se metió adentro. ¿Sí? Chicos, los voy a dejar de presentar para que vayan al teórico. Cualquier duda que no hayamos salvado ahora, podemos hacerlo en el horario de consulta, podemos verlo de nuevo, ¿sí? Mejor si los dejé con información incompleta y confusa, cosa de que el viernes que viene no esté solo frente a la sala de chat. Vamos, Esteban, esa armonización musical. Bueno, vayan, disfruten la clase del profe Daniel Mía, no sé si tienen alguna duda. No, profe. Bueno. Gracias, profe. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao.